teleamigos, bienvenidos a su programa Trotamundos del Evangelio. Y de verdad que hoy estamos felices porque realmente hay un sacerdote que nos está acompañando que viene desde, pues está aquí en Colombia, pero él es mexicano y está próximo a viajar a México. Y yo le decía que me alegraba muchísimo por él porque va a estar con su mamá en estas fechas tan especiales. Padre Juan Barajas, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por este espacio para compartir con nuestros amigos de Teleamiga. Y hoy queríamos compartir con ustedes esta alegría también del Evangelio y de estar compartiendo con ustedes el mensaje en este tiempo de Navidad. Bueno, Padre, en la Biblia se menciona en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesús. Sí, durante algunos textos en el Evangelio y en los Antiguo Testamento se nos refiere siempre a la venida de un Mesías, el Mesías esperado, ¿no? Sobre todo los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan de cómo debía nacer este niñito, ¿no? Y qué características también tenía que tener la madre de este niño. Y se nos habla de un texto del resto de Israel. Siempre se decía en el profeta, sobre todo Oseas y Ezequiel, que la madre del Hijo de Dios tenía que ser de los pobres de Yahvé, o lo que en la Biblia se dice los anahuim, los pobres. De ahí, de esa gente, iba a surgir la madre del Hijo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros hagamos toda esta historia hacia atrás sobre el nacimiento de Jesús. Por supuesto que ya los judíos también esperaban al Mesías, al Emanuel, al Dios con nosotros. Y por eso nosotros vamos a ir encontrando textos del Antiguo Testamento que se van a referir específicamente a Jesús. La llave que a nosotros nos va a abrir al Nuevo Testamento va a ser Juan. Juan el Bautista va a ser ese profeta, ese último de los profetas del Antiguo Testamento que nos abren al Nuevo Testamento para decirnos que este es Jesús, este era el que había de esperar, esta es la manera, y lo vemos también desde el cántico del profeta, ¿no?, de Zacarías, cuando le va a cantar que él va a ser el Hijo de Dios, ¿no?, el esperado. Entonces, desde ahí nosotros tenemos todos estos textos que nos dejan ya a las puertas de cómo debía nacer el Hijo de Dios. Ya el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en la vida adulta, pero si nos vamos a Lucas, Lucas siempre nos va a referir la vida de Jesús desde la infancia. Cómo nació ese niño, cuál fue su peregrinar, cuál fue la historia que él fue teniendo en los primeros años de la vida de Jesús. Y Juan, el Evangelio de Juan, nos va a hacer a nosotros toda una teología del nacimiento de Jesús. Y él va a hablar ya con términos más teológicos, más bíblicos, sobre el tema del Verbo. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Los primeros capítulos y los primeros versículos de San Juan nos hablan de la manera de esta encarnación, recogiendo toda la tradición del Antiguo Testamento. Padre, teológicamente, ¿cómo se explica esa frase, el Verbo de Dios se hizo carne? Mira, esta es una palabra bien importante. Qué bueno que me preguntó, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios, la manera que tuvo para crear es a través de la palabra, ¿no?, del verbo. Y si nosotros nos hacemos la reflexión de lo que es la palabra, ¿no?, la palabra es casi nada, es un aliento de aire, una formación de sílabas, ¿no?, que fue la palabra de Dios la que hizo posible todo, y lo vemos en el Génesis, ¿no? La palabra de Dios creando. Dios da su aliento, su hálito, y crea las cosas. Bueno, el mayor creador, ¿no?, la mejor palabra dicha por Dios fue Jesucristo, ¿no?, con su encarnación. La mejor palabra pronunciada por Dios fue que su Hijo viniera a habitar entre nosotros. Y por eso decimos eso, el Verbo de Dios se hizo carne. O sea, la palabra más perfecta. La palabra perfecta, la que mejor Dios pronunció, esa palabra crea una realidad. Y esta realidad se encarna en el Hijo de Dios, en María. La profundidad tan grande
de saber que todo un hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios se hizo carne y para estar con nosotros. Sí, es importante que nosotros entendamos todo este tema de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? A mí me gusta mucho meditar en esta época en una meditación de los padres de la Iglesia. Uno de los padres de la Iglesia, San Gregorio, siempre que iba a hablar de la encarnación, él hacía este juego, ¿no? Él decía que cuando Dios le habla a María Santísima, en el anuncio, ¿no? En la anunciación, dice que la Virgen María hace 3 pasos en su vida y nosotros lo reflexionamos en el Ave María. El primer paso dice que la Virgen María no podía creer, no podía concebir en su cabeza que el Hijo de Dios se fuera a encarnar en ella. Entonces le pide una explicación al ángel, ¿no? ¿Y cómo podrá hacer esto? ¿Cómo será esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y el ángel le da la respuesta. Mira, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Esa explicación le basta a María para que pueda concebir al Hijo de Dios primero en la mente. Es decir, la mente es capaz de concebir esa idea. La ¿no? razón. Lo que racionalmente era inexplicable, ahora en María se hace explicable. Después de eso, dice este mismo santo, San Gregorio, esta concepción de María pasa de la cabeza al corazón. Y entonces María comienza a creer, ¿no? Y empieza a decir, pues yo no conozco varón, pero hágase en mí según tu palabra. Y al llegar al corazón empieza a amar. Y empieza a amar lo que ya el Padre le promete en el ángel, ¿no? Empieza a desear, empieza a querer que ese hijo, ahora sí, de una idea, pasa a un querer y empieza... Y ya pasa al vientre. Al vientre. A la gestación. A formarse al vientre. Imagínate esta teología tan bonita, ¿no? De la encarnación. Primero en la razón, después en el corazón y por fin en el vientre. Por eso los padres de la Iglesia decían esto. María, por eso fue capaz de engendrar al Hijo de Dios, porque creyó con la razón, lo bajó a su corazón y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué hermoso, Padre. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, hablando aquí con el Padre, me decía que todos podemos, por eso que acabamos de escuchar, podemos engendrar a Jesús. ¿Cómo lo engendramos, Padre? Pues fíjese, justamente la meditación de los padres de la Iglesia iba en ese sentido, que así como María, nosotros, cada uno de los cristianos en la Iglesia, podemos engendrar a Jesús y podemos engendrar cristianos también, podemos engendrar hijos de Dios. Si nosotros meditamos esto, porque primero creemos con nuestro corazón, con nuestra inteligencia, lo bajamos al corazón y después podemos engendrar en nosotros, en primer lugar, un hijo de Dios. Y después, en los demás, cuando nos vamos bautizando, vamos engendrando también hijos para la Iglesia. Hijos con el Hijo, es decir, hijos, hermanos de Jesús, pero también hijos del Padre. Entonces, esta meditación es muy bonita, hermanos, para este tiempo. Nosotros también podemos engendrar a Jesús en nuestra vida y podemos engendrar más hijos de Dios para la Iglesia. Y salir a dar testimonio de que Jesús ha renacido en nuestro corazón, lo más hermoso. Bueno, Padre, cuéntanos un poquito cómo se celebra la Navidad en México. Bueno, mire, entrando a la Navidad en México, pues en México es una fiesta muy alegre. Nosotros tenemos una época que le llamamos el Maratón Guadalupe Reyes, porque comienza con la fiesta de la Virgen de Guadalupe y termina hasta el Día de los Santos Reyes. O sea, 12 de diciembre. Del 1 al 12 de diciembre. La preparación. Todo está dedicado a Guadalupe. Por eso, la preparación para la fiesta de todo de la dedicado Lupita. a la Virgen de Guadalupe. Nosotros le llamamos el docenario, o sea, los 12 días dedicados a la Virgen de Guadalupe. Descansamos 4 días y después seguimos con lo que llamamos nosotros la celebración de las posadas. Y la celebración de las posadas
es una cosa que trajeron los misioneros, sobre todo los franciscanos, a México. Imagínense ustedes ese México indígena, ese México azteca, lleno de etnias culturales, donde no se conocían los idiomas. Y entonces los misioneros comienzan a desarrollar las posadas como un tema de evangelizar a la gente. De ahí surgió también nos representar el evangelio, que ese es el significado profundo de una posada, Lo ¿no? que quería San Francisco, ¿no? ¿Se acuerda que San Francisco Ujú. comenzó con el pesebre, ¿no? Sí. Representando el pesebre. Bueno, en México, como no podíamos explicar las figuras, Ujú. teníamos que hacerlo también como un teatro. Ujú. Entonces las posadas van a ser como un teatro itinerante, ¿no? Que va de casa en casa haciendo lo que José y María hicieron hasta que naciera su hijo, ¿no? O sea, como el relato en vivo, ¿no? Es el relato en vivo. Entonces comienza el día primero, el 16 de diciembre, y comienza o ya sea con un anda de José y de María, o con niños que representan a En José vivo. y a María en vivo. Y vamos con un canto, ¿no?, por las calles pidiendo la posada. Llegamos a una casa, hay un grupo de personas fuera, en la calle, Los que van como en procesión. los que van con los santitos. Ajá. Bueno, y a esas personas me imagino que se les van sumando los vecinos y la gente, ¿sí? Sí, toda la gente que quiera, ahí no hay discriminación, no hay nadie, Mm. simplemente uno invita al otro, oye, vamos a pedir posada, pues vamos, ¿dónde toca? No, pues en tal lugar, y Ujú. allá llegamos, ¿no? Entonces, vamos, cantamos el canto de pedir posada, ¿no? Que es un canto muy bonito de lo que le pasaba a la Virgen, en el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Y responden la estrofa los que están adentro, aquí no es mesón, sigan adelante, yo no he de abrir, no sea algún tunante. Y empieza un canto, ¿no? De fuera y de dentro, hasta que se logra reconocer a José y a María y se les invita a pasar a la casa que en ese día le tocó la posada, que es recibirlos, darles posada a los peregrinos y a todos los que vienen con ellos. Entonces ya se comienza a rezar lo que es la novena, el Santo Rosario, las letanías a la Virgen María, y la familia comienza a repartir algún tipo de comida, algún tipo de regalito, fruta, lo que haya, lo que se comparte, lo que la familia haya preparado, lo comienza a dar. Y eso lo repetimos todos los días, hasta llegar al 25 de diciembre, que para nosotros no es el día de los regalos. ¿Ustedes hacen reyes? Por eso le llamamos hasta Reyes, ¿no? Hasta reyes. Por eso para nosotros el 25 es solamente la Navidad como tal, es decir, celebramos el nacimiento de Jesús, ese es el día de la gran posada, vamos a la Eucaristía, se da a besar el niño Dios en el canto del Gloria, los niñitos generalmente ofrecen el niñito Jesús, ¿no? Y el Padre lo da a besar a todos los participantes. Allá le tienen un nombre al niñito Jesús, ¿cierto? Sí, le ¿Cómo? decimos el niño Dios. Niño Dios, no, pero yo escuché donde es ahí hay un San Bernardo, algo de Siena, en San Bernardo de Siena, el niño de Belén y el niño dormido. Sí. También, ¿no? Lo tienen como con su ropita blanca y todo. Ajá. Sí. Se acostumbra, por eso le cuento ahí, ¿no? Es que es una tradición larga. Se acostumbra dar a besar al niño y acostar al niño, ¿no? Ya después que todos lo besaron, lo hay que acuestan. acostar al San niño. Bernardino de Siena, sí. Ajá. Ahí tienen un niñito. Hay que acostar al niño. Acostar el niño. Y entonces Bueno, padre, ¿y qué más celebran? ¿Qué más hacen? Usted me decía algo de las piñatas. celebramos también casi todos los días la familia tiene que regalar una piñata. Y la piñata es para los niños. Pero las piñatas tienen su origen ahí, en las posadas. Los mismos misioneros, para explicarnos qué era el tema del pecado y de la gracia, utilizaron las piñatas. Y la piñata era un cántaro de barro, ¿no? Que De todavía greda, lo tienen, ¿cierto? que todavía se usa, claro, es que este es el tiempo de las piñatas. Entonces, se usa el barro, se le forra con papel de colores, y siempre la piñata tenía que llevar 7 puntas, 7 picos, ¿no? Como conitos. Como unos conos, ajá. Y la idea era que los niños, con los ojos vendados, ¿no?, iba a significar la fe que siempre es un creer a ciegas, ¿no?, un ir. Y la piñata va a representar, el primer signo de la piñata es los 7 pecados capitales, por eso eran los 7 conos, ¿no?, como una estrella.
¿Qué iba a hacer el niño? Con la fuerza de la fe, a pegarle, ¿no? Para destruir la piñata, destruir el pecado y que surgiera de ahí la gracia, es decir, los dulces, los regalos, lo que la piñata lleva. Entonces significaba ese significado de una piñata. Ya después yo digo, se quitó el sentido, ¿no? Porque ya la usamos para los cumpleaños, para todo, Se se dan desvirtuó el figuras de sentido. caricaturas, pero la piñata tuvo su origen ahí, En la Navidad. en la Navidad, en las posadas, sí. Padre, y bueno, eso lo celebran en una casa, ya el otro día él anda o le sigue a otra casa y así sucesivamente. Sí, bueno, si son niñitos, si son en vivo, pues tienen que volver a la casa y ahí comenzamos de nuevo a otra casa. Si es el anda, ¿no? Con las figuras en yeso o en madera, pues se quedan en la casa y después de ahí, al siguiente día vamos, la recogemos y la vamos llevando a otra casa. Y esto es una celebración básicamente de familias, ¿no? Las familias completas que van a esto. Mire, ahora en México comenzó como con los sectores, ¿no? Con los barrios, decimos nosotros, las familias se ponían de acuerdo y casi siempre se peleaban, ¿no? Por a ver quién le tocaba la posada. Actualmente ya se hace también en las empresas, ¿no? Las empresas han desarrollado también esta idea de las posadas, las parroquias, para convocar a los niños también en las parroquias. De parroquia en parroquia. De parroquia en parroquia. También. Entonces, se va coordinando. Usted tiene que tener 9 personas, 9 familias, 9 barrios, 9 empresas, y ya con eso va armando la posada. Qué lindo, padre. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, padre, ¿qué más signos faltarían sin mencionar allá que los integran en las posadas? Pues mire, la verdad que la Navidad está llena de símbolos, ¿no? De signos. Muchos de nosotros ponemos los arbolitos y pocos sabemos qué es lo que significa. Y si el arbolito tenía su costumbre, o nos viene de Europa, ¿no? De ese arbolito que se cortaba para significar la abundancia, ¿no? De lo que Jesús nos venía a dar. Y por eso se le adornaba con tantos dones, que era lo que Jesús nos venía a traer. O sea, que eso es lo que significa el arbolito. Eso es lo que significa el arbolito. Y las luces y los adornos, los dones de Jesús. Y las luces, ¿quién es el que nace ese día? Pues Jesús. La mayor luz del mundo. Entonces, por eso, como signo de que ese día nos nacía la luz al mundo, venía el nuevo sol, ¿no? Al mundo, pues es la luz de la Navidad. Por eso siempre tenemos que estar con esas lucecitas. No dejarnos llevar solamente por el sentido comercial. Sino que de verdad, si tiene un sentido profundo, lo vamos a disfrutar. Mire qué bueno, porque saber que las luces es la luz, es la representación de la luz, ¿no? Y las bombitas y los moñitos y todo ese tipo de cosas es las gracias que el Señor trae a través del nacimiento de Jesús. Yo creo que no podemos vaciar los himnos, ¿no? Sino al contrario, los tenemos que llenar de sentido y de significado. Si armamos el arbolito en familia, ojalá que cada uno pida, ¿no? ¿Qué signo, qué don le quiere pedir al Señor, ¿no? La luz, Jesús viene a iluminar las tinieblas. Ese es el día, ¿no? Que Jesús nace y viene al mundo a iluminar nuestra vida. Entonces, si le vamos dando sentido, y no solamente lo vamos vaciando, sino que lo vamos llenando de sentido, de verdad que la Navidad nos sabe a un calor de hogar, a un color de familia, y también hay una preparación para nos sabe a salvación. Bueno, padre, y en la misa aquí que llamamos misa de gallo, porque ya no hay de gallo, porque es temprano, ¿cómo la celebran allá? ¿A la medianoche o más tempranito? Generalmente favoreciendo, ¿no? A las familias, el encuentro familiar. Casi todas las parroquias celebran la misa a las 10 de la noche. Es lo como más normal, dando 2 horas para que la familia a la medianoche pueda estar realmente ya en su casa, ¿no? Y sí es una celebración familiar, ¿no? De mucho calor humano. Estamos en el invierno, en México también, entonces hace frío, hay que estar calientitos, como arropaditos. Entonces, lo que sugiere es estar en un hogar con mucha calidez. A mí siempre en Navidad me ha traído ese significado desde mi familia, ¿no? De mucha calidez, de estar juntos. Vamos a la Eucaristía, volvemos a nuestra casa,
Y ya en nuestra casa hacemos la tradicional cena de la Navidad. Le decimos a alguien un deseo que tenemos para él y el papá o la mamá dan a besar al niño que está en la casa, del pesebre de casa, y después lo colocamos en el pesebre todos O sea que juntos. se toma el niño Jesús, Ujú. como decía, y se pasa de mano en mano Se pasa de mano en mano, le da un besito y lo colocamos ya después en el y le pesebre. desea una gracia a cada persona. Ujú, sí, generalmente pedimos, ¿no? ¿Qué queremos pedir nosotros en esta Navidad para cada uno, ¿no? Y cada uno va pidiendo y al último lo coloca en el En el pesebre. pesebre. Ujú. Y al otro día, padre, está la misa la Para del nosotros el 25, 25 es como domingo, ¿no? ajá, Misa de domingo y es misa de de precepto. precepto, ¿no? Bueno, padre, siempre he tenido esa pregunta porque hay personas que dicen, yo voy el 24 y el 25 no. No, ya ¿Qué como pasa? si me pregunta como sacerdote, no, son Sí, misas distintas. son misas De hecho, las distintas. oraciones Ujú, son oraciones distintas, ¿no? ujú, Porque una es la noche, la vigilia que estamos ujú, esperando que nazca, y ya en el día es la oración del día, de que ya Jesús ya nació, ujú, ya está con nosotros, ujú. ya está encarnado. Entonces vamos a agradecerle la encarnación. La de la noche es de la espera Ajá. y la del día es de la alegría de que ya nació. Bueno, padre, yo Ujú. creo que nos quedó muy claro. Gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Yo sé que usted ahorita se va para México dentro de poquito, pero aquí está su casa, padre, Muy cuando vuelva a amable. Colombia. Padre, por favor, no nos podemos quedar sin su oración, sin su bendición, sobre todo para este día tan importante. Pues mire, en primer lugar les quiero invitar a que de verdad sintamos el regocijo, que sintamos que Jesús quiere nacer en tu vida y se quiere encarnar también en nuestras familias, en nuestros hogares. Jesús vino a asumir la realidad más humilde y más sencilla. Entonces le vamos a pedir que Él en esta noche santa, nos bendiga, proteja a nuestra familia, aleje de nosotros siempre las amenazas de los enemigos, que nos proteja de todas las cosas malas que hay a nuestro alrededor, que sea Él el testigo fiel en nuestra vida, que sea nuestro compañero, que sea nuestra luz, que sea nuestra alegría, que no nos dejemos vencer por las tristezas de cada día, que una cada vez más a nuestra familia, que una a los que están dispersos, que reúna en una sola comunión a todos los que están distraídos y que nos alegre con esa santa alegría que solo un niño nos puede traer. Que la bendición de Dios Todopoderoso nos bendiga en esta noche santa y todos los días de nuestra vida con la presencia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.